Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check, el podcast de tecnología que en esta temporada está llegando a ustedes de la mano de Vida y Futuro. Esta semana es un poco rara porque estoy adelantando un poquito la publicación del podcast. No está saliendo miércoles, está saliendo, si lo estás viendo en el día del estreno, martes por la mañana, o si eres más curioso, incluso desde antes, vía Spotify. La razón que en realidad estoy tratando en este episodio dos temas que son de bastante coyuntura, así que si los dejo dormir un poquito más, probablemente ya queden desfasados. El primero tiene que ver con este problema que hubo el fin de semana con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su participación presuntamente en un escándalo relacionado con las criptomonedas. En realidad, su participación no es presunta, participó en la promoción de una criptomoneda, una de las conocidas como meme coins, que son estas monedas que en realidad, más que estar respaldadas en algo, están ahí en su gran mayoría, dependen de que alguna figura pública las apoye para de ese modo pues generar interés entre los potenciales compradores. Y bueno, y hubo una jugada medio medio complicada y medio rara en realidad. Rara sobre todo porque quien está involucrado es el presidente de un país, en este caso Argentina, Javier Milei. Y para eso conversé con Sebastián Davidovsky, que es un periodista argentino de tecnología, pero que también ve temas de ciberseguridad, incluso es autor de un libro sobre estafas por internet muy interesante. Y desde hace un tiempo bueno, él ha trabajado también mucho en radio y desde hace un tiempo es un habitué, un columnista invitado en varios programas de streaming muy populares en Argentina. Y bueno, con él pude conversar un momento sobre este escándalo que involucra a las criptomonedas y al presidente argentino. Y ahora estamos con el periodista argentino Sebastián Davidovsky, que es experto en varios temas relacionados con la tecnología y últimamente también analista de lo que pasa el día a día de la actualidad política, la actualidad social de Argentina. Lo podemos ver desde hace ya algún tiempo en algunos de los canales de streaming argentinos más populares que hay en la actualidad, y hoy está con nosotros para analizar o para que nos explique y nos cuente rápidamente todo este escándalo que ha pasado con el tema del presidente Javier Milei y este escándalo con criptomonedas. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Bruno, gracias por la presentación. Cuéntanos un poquito qué cosa fue lo que pasó. Bueno, esto empezó el viernes, más o menos a las 7 de la tarde, hora argentina, 7:01 para ser más precisos, cuando el presidente de la Nación no solamente posteó en X, que es su red claramente favorita y predilecta, sino que además de postear, fijó un tuit. Eso quiere decir que no solamente estaba haciendo visible un proyecto, sino que lo estaba haciendo lo más visible posible dentro de su perfil. Quería que lo vieran de todas maneras. Exactamente. Él postea un proyecto que se llama Viva la Libertad Project y pone una URL, digamos, una dirección web para que la gente se pudiera meter, y pone una serie de caracteres encadenados que es el contrato inteligente, que es básicamente el lugar donde uno puede ir a buscar ese token que se acaba de lanzar, que supuestamente iba a ayudar a las empresas locales y pymes argentinas, ¿no? Como parte de esta reactivación. Perdón, ese era un poco también el gancho en cuanto al respaldo que él estaba dando a esta criptomoneda, ¿no? Al decir de que era un proyecto privado, pero que de alguna u otra manera iba a servir para, digamos, que el tema económico argentino empiece a rodar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Totalmente. O sea, no aparecía presentado como, no sé, uno puede pensar en una meme coin tradicional, por así decirlo, donde se sabe que es como, tiene un alto componente de delirio, donde, qué sé yo, Donald Trump hace poquito, antes de asumir la presidencia, puso enjoy, como diviértanse, como una cosa así, digamos, como jueguen con esto, digamos. Claro, Esto claro. no era un juego, ¿no? Esto era como, bueno, es un proyecto privado que busca apoyar a las empresas locales, etcétera. A ver, una vez que Javier Milei hace ese posteo, varios nos empezamos a preguntar y decir, che, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y claramente lo que empezabas a ver
había una especie de spaces privado. Spaces es como una especie de, para aquellos que no saben, como un lugar donde se encuentra gente a charlar en X, ¿no? Una posibilidad que se brinda, una herramienta que está dentro de X, donde algunos hablan y otros son oyentes, ¿no? Y yo me metí como oyente para ver, sobre todo en un space libertario, digamos, afines a Javier Milei, donde todos estaban diciendo, che, ¿qué es esto que acaba de postear el presidente? Donde todos se preguntaban, esto es una estafa, parece que al presidente lo hackearon, había dudas sobre si lo habían hackeado o no, si su cuenta había sido intervenida por un externo. Esas eran las primeras preguntas que aparecían. Con el tiempo se supo que, efectivamente, incluso por allegados a Javier Milei, que posteaban y decían, no es un hackeo. Claro, varios lo postearon tal cual, ¿no? No es un hackeo, ha pasado esto, ¿no? Exacto. De hecho, había, no sé, militantes dentro del espacio de Javier Milei que reposteaban, otros que le decían, voy a poner toda mi plata ahí. O sea, como esta, ¿cómo decirlo? Como esta afinidad extrema de cualquier cosa que postea el presidente, vamos a destacarlo como algo genial y algo increíble. Claro. Bueno, eso fue lo que sucedió al principio, pero ¿qué pasó? Entre las 7, digamos, apenas él postea esto, lo que se empieza a ver es que este activo, que se llama Libra, digamos, este token dentro de la red Solana, que es una de las redes posibles. Claro, digamos, para hacer esto, ¿no? Sí, para poder hacer esto, digamos, no es caro, digamos, no hay costo casi de lanzar un token. Cualquiera lo puede hacer, el tema es la sustentabilidad que hay detrás, digamos, de todo esto. El valor se empieza a incrementar de forma realmente impresionante. O sea, realmente pasa de algo así como llega a tocar los 5,20 cuando había empezado en 0,3 o algo por el estilo, ¿no? Digamos, apenas empezaba el presidente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, en esas horas en las cuales está el posteo en su perfil fijado, en esos momentos lo que sucede es que se desploma completamente una vez que los fundadores o poseedores iniciales de esos tokens deciden retirarse. Y al retirarse, hacen que se desplome completamente el valor de ese activo. Claro. Esto sucede a la hora, a las 2 horas, digamos, en ese espacio, pero el posteo fijado y recomendado por el propio Javier Milei permanece durante varias horas, donde seguían las dudas de, che, más allá del desplome, ¿qué pasó? ¿por qué el presidente sigue posteando, Claro. sigue estando presente este posteo? Bueno, la cuestión es que 5 horas más tarde él decide borrar el posteo, 5 horas más tarde, y decide decir, decidí borrarlo porque no lo conocía en profundidad, no son las palabras textuales, pero básicamente eso es lo que se desprende de él. No fue una recomendación, es otra de las cosas que él dice. Claro. Y una vez que me interioricé más por el proyecto, decidí borrar el tuit inicial, ¿no? Es lo que él dice, y después deja un ataque a los opositores, etcétera, ¿no? Como a su manera, ¿no? Claro, de la forma. Pero no importa, eso es algo bastante tradicional. Lo más importante estaba un poco más arriba. Claro, entonces ahí empiezan las preguntas, ¿no? De quiénes estaban detrás de todo esto. Quiénes eran los que realmente estuvieron detrás de este lanzamiento, cómo llegaron al presidente de la nación argentino, quién les abrió la puerta, por qué, Claro, digamos, si este activo... Y perdón, se supo incluso que me parece que meses antes se habían estado reuniendo, se habían reunido con él, habían fotos con algunos de los involucrados. Claro, bueno, ahí aparecen algunos nombres, ¿no? Uno es Mauricio Novelli, que era parte de una empresa financiera que dictaba cursos, etcétera, a la cual Javier Milei estuvo muy ligado antes de la campaña incluso, y que aparecía como recomendación en su perfil, incluso mientras él fue presidente, o sea, para que te des una idea. El link de esta empresa especializada en trading y que dictaba cursos. Ese hombre fue el que organizó algunos eventos en Buenos Aires, que se llama Tech Forum, sobre todo uno de los más importantes el año pasado, más importantes, pero de nula relevancia en el mundo cripto, para que te des una idea. O sea, todas las personas involucradas en la comunidad cripto argentina, que es muy fuerte en Argentina. Argentina es uno de los países del mundo que más criptoactivos tiene, o sea, o que más transacciones genera. Es un país, digamos, acostumbrado por los cepos o las restricciones cambiarias, que se acostumbró a buscar la vuelta, y entre esa vuelta se encuentra la compra de criptoactivos o inversiones en criptomonedas. Entonces acá se hizo una comunidad muy fuerte, entre otras cosas por eso. Y todos dicen, che, este evento, ¿quién lo organiza? ¿Quiénes son estos que vienen acá? ¿Quién los conoce? Bueno, es como si yo me hubiera animado a hacer un evento e invitar gente, así de random, digamos. Y de repente que el propio presidente diga que vos sos uno de los referentes
de criptomonedas en Argentina, digamos, lo que sea, no importa. Ok. Más allá de eso, él es el que organiza estos eventos que incluían incluso la posibilidad de conocer a Javier Milei, e incluso esta gente cobraba, que es una de las patas de todo esto. Pero más allá de eso, a partir de eso es que él conoce a través de esta persona que era, repito, alguien muy cercano a él, Ujú. que es quien ingresó varias veces a Casa Rosada y que es quien le trae a estas personas, entre ellas a este Harden, ahora se me fue el apellido, perdón, la falta de precisión, pero tengo muchos nombres en la No, sí, cabeza, sí, sí. pero que es este personaje que aparece en varios lados, diciendo que él va incluso ahora, o sea, que fue el encargado básicamente del lanzamiento del token, y que es el que dice: yo no soy un estafador, de Javier Milei soy asesor. Es el que salió a desmentir que tenía este buzo que le parecía como de 2, 3 tallas más que él, me parece, ¿no? Exactamente, Ya, sí, ese, de ok. Colorado. Sí, 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 Se sí. me fue. Sí, tiene un... Dave Harden, se fue el nombre, te pido disculpas por la falta de... No, tranquilo, que Exacto. eso lo ponemos de todas maneras, no te preocupes. Dale, Sí, sí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos? O sea, ahora o sea, el gobierno trata de desvincularse y decir: no fue una recomendación, no nos estamos interesados en el proyecto, y lo que está diciendo este pibe es: sí conocían el proyecto, Claro. nos reunimos varias veces. De hecho, Javier Milei tiene una foto con este chico hace 2 semanas, que él mismo la subió, el propio presidente subió, diciendo: hoy me junté con este empresario importante, Claro. y viva la libertad, carajo, y todo, digamos. Él tiene cercanía con esta persona. Entonces, a ver, lo que aparece, si querés, como conclusión o como tema más fuerte acá es lo siguiente: primero, en el margen, hoy el gobierno se está moviendo en el margen de entre el presidente fue negligente o de máxima, que habrá que comprobarlo, etcétera, cosa que yo también veo difícil, no sé si tuvo algún involucramiento, pero de máxima que sea un estafador, ¿sí? Claro. O sea, que se haya quedado él o alguien cercano a él con algún tipo de dinero por este desplome de este criptoactivo. Que sabía qué cosa iba a pasar, eso es lo que digamos, Claro, es... que no fue presentado como algo volátil, fue Claro. presentado como algo sustentable, digamos. Eso también me parece importante. Sí, claro. Eso por un lado. Entonces, de mínima, digamos, fue negligente. Tampoco el papel de negligente es bueno, o sea... Pero es un presidente, ¿no? Claro, por eso digo que el tema de la desvalorización de la palabra presidencial tampoco es bueno, digamos, por más además, que sea el margen menor. Y además, considerando de que no solo ahora, sino y no solamente durante la campaña, sino antes, él se presentaba, y sus allegados toda la vida lo presentan como una de las mentes en economía más iluminadas del planeta, ¿no? Bueno, y ahí está la otra parte que también, por eso digo de la negligencia. Él incluso ha llegado a decir que va a merecer el premio Nobel de Economía, Claro. etcétera, por lo que está haciendo la Argentina. Él mismo, ¿no? Digo, no es que alguien lo está diciendo, sino él mismo dijo que se nos llama el Nobel. Y él, o sea, esto le ataca en el núcleo más duro de credibilidad, que es: soy economista, sé de economía, y hace esta recomendación. Hice una mala jugada, ¿no? De un activo que se desploma tan inmediatamente. Yo creo que eso es lo central, o sea, ahí hay 40.000 personas más o menos que quedan patas para arriba, es decir, que Claro. invierten y que quedan por el retiro. Es cierto que no son 40, o sea, que esto también pasa a ser un fenómeno más global, así como él suele decir, esto no es un fenómeno barrial, o sea, esto escaló por lo que significa la figura de Javier Milei a nivel mundial hoy, es una figura muy conocida, y así como fue conocida para un montón de cosas, o por sus ideas de la libertad, o por lo que viene diciendo, en términos, digamos, por lo que pasó este fin de semana, también pasó a ser un fenómeno global lo que hizo el presidente de la Nación, y le atacan su núcleo más duro, que es de credibilidad como economista. Me parece que lo atacan muy fuerte por eso. Yo creo que ahí no va, o sea, porque hay otra variable que para mí acá no entra, que es si se robó la plata del pueblo argentino o algo por el estilo. Bueno, yo creo, ahí sí creo que es un núcleo bajo de gente, o digamos, muy chico o especialista el que invirtió. No hay que despreciarlo, pero claramente lo que está de fondo es todo lo que te vengo diciendo antes. Claro, ¿no? Me parece que le ataca a su núcleo duro de cómo pudo haber sido tan negligente de recomendar algo que no tenía la sustentabilidad necesaria para sobrevivir en el tiempo. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién dejó entrar a estas personas? Claro, Y de máxima, bueno, habrá que investigar si esto no tiene alguna implicancia con alguien cercano a él, claro, que haya o recibido dinero o que haya ganado dinero dentro de esas wallets que retiraron su fondo, ¿no? Claro, que se haya beneficiado, y sobre todo por parte de ustedes, digamos, la confianza que deben tener en la persona que los representa ante el mundo, pues, ¿no? Al momento de tomar decisiones también a la interna y a la externa, queda un poco mellado, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que
se supone que viene en este caso? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Me parece que él públicamente ha dicho que creaba, me parece, un par de grupos para hacer una investigación interna o algo así, ¿verdad? Bueno, ahí el gobierno lo que trató de hacer es, o sea, esto para que te des una idea, Bruno, debe ser de las primeras veces, o la segunda, si querés, en la que el gobierno pierde el control de la agenda mediática. Es decir, Ok. ¿qué te quiero decir con eso? Que no puede, que, digamos, no impulsa los temas, sino que le son impulsados, ¿no? Ya. Los temas sobre los que tiene que hablar. Claro. ¿Ok? Eso me parece que es súper relevante para este gobierno, porque es un gobierno que suele generar muchos temas de agenda y maneja la discusión pública muy bien. O sea, realmente lo maneja muy bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el gobierno lo que dice es, bueno, para tratar de controlar eso, dice, bueno, vamos a crear una comisión interna, no sé qué, pero claro, va a ser una oficina anticorrupción que está dentro de el alcance del Ejecutivo, es como casi autoinvestigarse, digamos. O sea, no. Entonces, ¿qué dice el Congreso de la Nación? Dice, no, vamos a crear una comisión. Hay algunos que están diciendo, hagámosle juicio político. Ustedes en Perú creo que Sí. saben bastante de todo esto. Sí. Perdón, no quería hacer la comparación. No. Pero Es la verdad. parece que viene a colación para que se entienda, Sí, claro. una investigación en el Congreso que determine cuál fue su responsabilidad. Ahí aparece el kirchnerismo, digamos, que después de muchos años de poder, diciendo hay que impulsar un juicio político al presidente, donde va a tener que defenderse, etcétera. Hay que ver si prospera eso, porque hay muchos aliados que dicen, che, esto es grave, pero no es para juicio político. Digamos, que me parece que ahí no creo que prospere mucho. Después hay denuncias penales en la justicia. Claro. Después hoy publicó La Nación que hay una denuncia ya en los Estados Unidos con algunos damnificados. Es decir, hay muchas patas, digamos. Todavía está como muy en ebullición qué es lo que está pasando y la responsabilidad. Y todos están esperando la entrevista de hoy también del presidente con un periodista más afín, donde intentará dar sus explicaciones de qué fue lo que pasó. Claro. Y bueno, y ahí veremos qué es lo que sucede, ¿no? Me parece, pero por lo pronto este es un estado de... digo, esto empezó el viernes y sigue estando muy fuerte el tema, más allá de que es un tema difícil de entender, digo, a esto también quiero ser claro con esto, o sea, Sí, claro. mucha gente no entiende bien qué pasó, y digo, no te impacta, no es que agarró la plata digamos, del Banco Central y se la llevó, digo, para decir O de algo, las pensiones o de lo que sea, claro. Exacto, o un recorte, digamos, algo que sería más claro de entender por alguien digamos, de a pie. Acá lo que es algo bastante complejo yo creo que sobre todo me parece que tiene que ver mucho con la negligencia, y en todo caso habrá que investigar si es que alguien de su entorno incluso fue algo más que negligencia. Claro. Pero me parece que en principio lo que queda es muy expuesto el presidente por una recomendación y en su perfil de X que hizo temblar su credibilidad. No sé hasta qué punto, por eso lo define el tiempo, pero sí me parece que eso no quedan dudas de que sucedió. Y ya una última pregunta, para no quitarte más tiempo. Justo tú también estabas, a través de tus cuentas de redes sociales, estabas recordando que no es la primera vez en la que Milei está involucrado con un tema de criptomonedas que no funciona muy bien. Había pasado algo con CoinX, me parece, ¿no? Exacto, él apenas asume como diputado, él fue, digamos, su carrera política es diputado del 2021, presidente de 2023, o sea, esa es la carrera de Javier Milei en la política, o sea, realmente Meteórica. es una carrera, sí, meteórica, recontra meteórica, por eso funcionó también el discurso contra la casta política, Claro, etcétera, claro. ¿no? Digamos, un outsider total. Y él en 2021 apenas asume como diputado, digamos, te lo hago solamente, te lo pongo este dato como línea cronológica, él recomienda una plataforma de inversiones que se llama CoinX. O sea, él cobra un posteo, lo admite él mismo, digamos, y pone en Instagram, vayan de parte mía, inviertan, etcétera. Tal cual influencer. Como influencer económico. O sea, sí. a los 5 meses esta plataforma quiebra, cierra. Se suponía que te dan el 8% mensual en dólares. Por eso mucha gente ingresó. Bueno, obviamente apenas dejó de ingresar gente, evidentemente como cualquier esquema piramidal, dejó de producir. Dejó de repartir esos dividendos, digamos. Claro. Exacto. Entonces, bueno, ahí Javier Milei quedó muy marcado por haber hecho una recomendación de una plataforma que supuestamente invertía en criptomonedas, digamos. Después quedó claro que no tenía nada que ver con eso, no hacían absolutamente nada. Solo el nombre. Y mucha gente, claro, era un momento, recordá eso, Bruno, también vos te vas a acordar, era un momento donde
allá ya se había metido, nos habíamos metido todos en criptomonedas, digo, nos habíamos metido todos, pero no Claro, importa. Ya había llegado a que de repente un tío tuyo te diga, che, me metí en el mundo de criptomonedas. O sea, claro, era claro. ese momento donde se desploman las criptomonedas, después hasta $16.000 llegó a valer el Bitcoin, etcétera, o menos. Pero digo, fue ese momento, antes de que realmente se desplomaran el valor de las cripto. Pero era un momento donde todos decían, che, me parece que no estoy perdiendo algo, algunos empezaban a minar en su casa, digo, era esa época. Claro. Y en ese contexto aparecían estas plataformas truchas que te decían, nosotros invertimos en cripto y tenemos esta rentabilidad y esta ganancia, pero en realidad no hacían nada con eso, o sea, era mentira. Bueno, Milei recomienda una de estas plataformas, a los 5 meses quiebra y mucha gente quedó sin cobrar nada. A otros le hicieron una quita gigante, muy pocos pudieron cobrar, digamos, pero eso fue lo que ya había hecho hace, nada, 2 o 3 años. Digamos, hoy estamos en 2025, hace 3 años fue. Así que sí, ya había antecedentes de recomendaciones de plataformas financieras como mínimo muy volátiles, pero claramente que no cumplían su objetivo ni eran plataformas sustentables. Claro, claro. Oye, nada, Sebastián, muchas gracias por la información, gracias por tu tiempo. Y solamente recuérdanos, ya contigo he conversado antes sobre otros trabajos que has hecho, el libro que publicaste que estuvo muy interesante sobre estafas por internet. Cuéntame o cuéntanos dónde te puede seguir la gente, dónde te puede ver. Ahora sí ya te pueden ver en cualquier momento, ya no estás en algún espacio circunscrito a tu país, sino ya estás en internet por todos lados. Cuéntanos dónde te pueden ubicar. Mira, lo mejor es en las redes sociales, en @Viduski. Ahí me siguen, con B corta, IDU, SKY. Perfecto. Ahí me siguen y ahí nos encontramos y charlamos. Listo, Sebastián. Muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Abrazo grande. Después de haber escuchado la entrevista con Sebastián, seguramente me darán la razón de por qué no era posible postergar un día más la publicación de este podcast. Pero no solamente eso, sino por el segundo tema que vamos a ver a continuación, que también es de vibrante actualidad, que bueno, este fin de semana, como ustedes saben, llegó Shakira a dar 2 conciertos en el Perú, en Lima en particular, y la noche previa a su primer concierto, que debió ser el domingo, se enfermó y hubo ahí todo un escándalo porque se filtró información vinculada a su estado de salud, pese a que ella se internó en una clínica local, se filtró de alguna forma una información bastante sensible, por lo que me pareció muy importante tratar de conversar y de entender un poquito más junto con ustedes todo este tema de los datos personales y la protección de esta información. Y para eso conversé con uno de los especialistas en esos temas que conozco, que es Eric Iriarte, un abogado que se dedica desde hace muchísimo tiempo a temas de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, él también me regaló un poquito de su tiempo y pudimos conversar sobre el caso particular de Shakira, sobre la protección de datos personales y por qué tenemos que preocuparnos bastante en que esa información sea nuestro bien más protegido, nuestro bien más preciado. Y ahora vamos a conversar con Eric Iriarte, como pueden ver que está allí ya acompañándome en pantalla. Eric es abogado, especialista en temas de nuevas tecnologías, ya desde hace muchísimo tiempo, una de las fuentes a la que consulto sobre estos temas de modernidad que nos atañen y lo agarramos regresando de una reunión de trabajo. Ha tenido la gentileza de contestar la llamada. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Bruno, siempre hablar contigo, que además has estado cada día más involucrado en estos temas del ecosistema digital peruano. El tema Ah, digital es parte de nuestro día a día y no te puedes imaginar lo que se viene en estas semanas. creo que me imagino. Pero ahora quería conversar con Eric, quería justamente que nos ayude a entender un poquito el tema de los datos personales, porque Eric también ha estado metido en el tema de la protección de los datos personales desde hace mucho tiempo. Y hoy como que otra vez se ha puesto en boca de todos, justamente por un incidente que ha ocurrido hace poco tiempo con respecto a la llegada de Shakira en Lima. Se enfermó, se puso mal, ingresó internada a un hospital y de pronto se hizo pública aparentemente un registro eh, con indicaciones de lo que se le tenía que hacer como tratamiento, que obviamente es información
digamos, que debe quedarse en el entorno de la clínica entre el tratante y el paciente y nadie más. Pero yo quería iniciar contigo, Eric, no sé si me puedes explicar rápidamente, o nos puedes explicar rápidamente, a qué cosa es lo que se debe considerar como dato personal. Un dato personal es todo lo que te identifica o te hace identificable. Eso es lo que dice la norma y lo que dice la doctrina. ¿Qué te identifica? Tus biometrías. Tu huella dactilar, el iris de tu ojo, la punta de tu nariz, tu ADN. Porque es solamente tuyo. Y lo que te hace identificable son datos que asociados contigo se te vinculan directamente. Por ejemplo, tu número de tu DNI. Tu DNI te hace identificable en la medida que yo pueda decirte un número y tú sepas que ese número corresponde a un DNI de determinado país. Ese mismo número le puede corresponder a otra persona completamente diferente si es que te dijera que es el DNI de otro país. Pero además, los datos personales se dividen en dos grandes grupos. Los datos personales sensibles, que por sus características tienen una protección mayor, los datos biométricos, los datos médicos, la creencia religiosa, la afiliación política, la opción sexual, y en el Perú, solamente en el Perú, los ingresos económicos. Y el resto de los datos, que le podemos llamar datos personales comunes y corrientes, o datos personales comunes, para llamarle de alguna manera. En el caso que estás hablando, estamos hablando de datos sensibles. Ok, y ahora, ¿por qué de repente puede parecer una pregunta tonta, pero la hago porque me imagino y sospecho que para algunas personas esa pregunta eh, no tiene mucho sentido? ¿Por qué es importante proteger los datos personales? Los datos personales, para empezar, son bienes que nos pertenecen, son parte de nuestra propiedad, tú los puedes utilizar como activos, por ejemplo, se venden o los puedes permitir que terceros le den una valorización económica. Una compañía está WorldCoin, que además por leerte tu iris te dan un poco de dinero, pero tienen una valorización en el mercado. Son como se interrelacionan las compañías contigo, se saben tus preferencias, se saben tus hábitos. También son útiles para las entidades públicas, para poderte brindar mejores servicios públicos, porque conocen cuáles son tus gustos, tus deseos, tus acciones. Pero además tienen un tema de carácter constitucional. Es parte de tu mundo, tu opción política, tu credo religioso, tu opción sexual, tus vinculaciones relacionadas a tus creencias y tus pensamientos, o tus datos médicos, que los únicos que le interesa saberlo es a ti y a tu médico, ¿no? Entonces, la protección de los datos personales ya es más un estándar económico global, desde que la OSD dijo, oye, acá hay un tema económico, sirve para el mercado, pero además es un tema de protección constitucional que en el Perú ya está establecida en la Constitución hace varios años. Ahora, el tema este del, digamos, este medio escándalo que se formó cuando se conoció o cuando se empezó a compartir esta captura de una pantalla, como te digo, con indicaciones médicas relacionadas con la salud de la cantante, eh, por ahí alguien dijo, o sea, esto no lo puedo compartir y si, por ejemplo, fuera el caso de un presidente, el jefe de Estado, y es información sobre su salud, tampoco la podría compartir. Creo que ahí, yo desde el punto de vista periodístico, yo sí tengo ahí una opinión que una cosa es un jefe de Estado y otra cosa es una cantante, alguien que entretiene a la gente y no tiene el mismo peso, digamos, lo que diga la cantante no va a definir el rumbo de una nación, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de lo legal, la protección es la misma o hay algún tipo de diferenciación. Te agrego un par de actores más para que esto sea un poco más divertido. Un futbolista que tiene impacto en la sociedad y un ministro. No, ni siquiera un congresista, un ministro. La premisa básica es esta. Todos los seres humanos tenemos todos los mismos derechos humanos. Premisa básica, incluyendo los derechos a la privacidad, que es donde se insertan los datos personales. Pero la sociedad tiene un interés mayor sobre aquellos y que deberían tener un mayor escrutinio público en la medida del interés público que pudiera haber. Pero detrás están las reglas generales. Toda entidad pública o privada, persona natural o jurídica, tiene que proteger los datos que tiene en custodia.
soy el pediatra de los hijos del presidente, soy el médico de la cantante, soy el fisioterapeuta del deportista que se acaba de romper no sé, Los ligamentos. los ligamentos. Ya. Eso puede tener un impacto económico, un impacto social, un impacto en su trabajo, los hijos del presidente también, o la indicación médica de la cantante. Pero estos datos médicos tienen una protección por la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, la cadena, institución que recopila los datos o persona natural, la persona que tiene acceso a los datos y la persona que los divulga, tienen reglas de responsabilidad en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero la Ley de Datos Personales establece en su artículo, ah, inciso 12 del artículo 14, una excepción especial para la prensa, que dice, la prensa no requiere el consentimiento para los datos que tienen que ver con derechos informativos. Lo que tú decías, oye, pero la prensa, sí, y la prensa puede tener el interés para el presidente y puede tener interés para el funcionario por el modo político, pero también tienes un interés en el jugador de fútbol y en la cantante. Pero esa es la prensa, que si quieres tiene una excepción de interés público. Pero la cadena hacia atrás, la entidad que tenía que resguardar, el funcionario que tenía que respetar su contrato que decía no puedes revelar, o aquel que revela porque tuvo acceso, finalmente van a tener una sanción. El periodista o la periodista que divulga la información pudiera utilizar esta excepción de interés público. Ya tendrá que responder, digamos, a un fuero distinto, Es diferente. otra cosa diferente. Claro. Ya, claro. Y entonces, como tú dices, hacia atrás y es distinto, porque obviamente lo que uno podría pensar es, ok, mira, y me parece que por ahí alguien identificó incluso un nombre de usuario y dijeron, mira, este es el usuario Claro. que puede ser quien hizo la captura o no, pero bueno, ok. Pero acuérdate en Obviamente, migraciones, ¿te acuerdas que en sí, migraciones comenzó los funcionarios, venía alguien de viaje y decía, le avisaba, sobre todo a los prensa de claro, farándula, oye, fulano está entrando, fulano está saliendo con fulana, que no es su esposa, o sí es su esposa. Ok, parte del recurseo periodístico es tener fuentes. El tema es que la fuente tiene que asumir las responsabilidades y las claro, consecuencias de lo que está haciendo. Y ahí es donde entra una línea gris muy clara. Yo soy un periodista. Voy a revelar la información de un futbolista, ok, puede ser. De una cantante, ok, el interés público de un claro, presidente o de la presidenta, dale un poco más, ¿no? Ahorita estamos viendo todo el claro, tema de claro, las operaciones. De los hijos de la presidenta claro. no es una regla continua, pero Ujú. evidentemente hay responsabilidades por la información. Y también, como tú decías, es responsable no solamente quien, digamos, cometió el acto de filtrar el documento, la información, lo que Sí. sea, sino la organización que es que es la responsable de resguardar los datos. ¿Por qué? Cierto, Porque la ley establece que el responsable de la base de datos, de cuidar los datos, es el titular del banco de datos, que es decir, quien lo ha recopilado o quien ha mandado a recopilarlo. Oye, que yo tengo 10.000 funcionarios. Bueno, tus 10.000 los has tenido que entrenar. Si quieres, no pueden entrar con celulares, no pueden hacer claro, captura de pantalla, porque probablemente, de lo que vi de la imagen, es una foto de una pantalla. Es decir, no permitía a lo mejor el dispositivo hacer captura de pantalla y divulgarlo. A lo mejor no tenía salida a Internet para evitarnos estos problemas, o hackers o cualquier situación. Pero lo que sí permitía es que su gente entrara con celulares. Todo celular tiene una cámara. Y bueno, ahí tienes una brecha de seguridad. claro, que digamos que ahí ya hay otro tipo de consideración en el sentido de que por ahí de repente, como tú dices, la organización trató desde lo físico en la infraestructura, tratar de evitar algún tipo de fuga, pero claro, de repente faltó más el tema de la capacitación o de las restricciones para ciertas áreas o para O también ciertos, el ¿no? criterio de la gente, ¿no? Que Claro, claro, claro. vi los chats, eso decían, oye, aquí te lo paso, divúlgalo. Pero, oye, pero es una persona. ¿Y qué pasaría si no fuera una cantante, en este caso Shakira, si no fuera el señor Fernando que tuvo un accidente de tránsito? ¿También? O de O, repente, eso yo lo planteé, ayer hice un pequeño video y yo planteaba, por ejemplo, si fuera un NN,
pero que estás, por ejemplo, en un juicio de alimentos y te quieren probar algo, o Sí. sea, ¿qué evita que accedan a mi información? O sea, no estaríamos Precisamente seguros, las ¿no? reglas que tienen. Yo te entrego mi información para que tú la resguardes. Y las instituciones médicas tienen que cumplir la misma legislación que las instituciones bancarias, que son las mismas que tiene que cumplir el pediatra y las mismas que tiene que cumplir la institución pública, porque la ley de protección de datos es para todos. Además, ahorita en mes y medio está viniendo un nuevo reglamento. El nuevo reglamento, por ejemplo, indicaba que si hay una filtración de datos, no solamente por un acto de hacking, lo de ayer ha sido una filtración de datos, que involucra datos personales, y más si son sensibles, tienen que reportar cómo ocurrió, qué han hecho, cuáles son las medidas de mitigación, y el responsable, evidentemente, va a ser la entidad que estuvo a cargo de cuidar los datos. Ahora, una cosa es el tema de protección de datos y otro los daños y perjuicios. ¿Alguien más se va a ver involucrado en esto? O ahora que están circulando y diciendo que no, que ya venía con un cuadro similar de semanas antes, o que la empresa tal o el restaurante tal fue el que dio los alimentos. Esto es más grande. Ahora, lo que va a ser responsabilidad importante de la autoridad pública, la autoridad de datos depende del Ministerio de Justicia, es ver cómo van a interactuar para este caso. Su salud, vi un mensaje que ya habían llegado, pero no sé cuál es la pregunta. Si se hubieran revelado los datos míos o tuyos, ¿también iba a ir su salud? Es decir, todo caso Se mediático supone que tiene sí, que ir, ¿no? claro, pero Tendría el que ir por tema todos es los casos, ¿no? por todos los casos y cuál es la capacidad operativa que tienen, o en realidad el tema de ir de oficio tiene que ir más apegado a casos que pudieran ser emblemáticos, ¿no? Claro. Y una cosita más, Eric. Muchos han hablado también de lo que podría hacer la cantante o sus representantes, etcétera, etcétera, con respecto a justamente que se haya vulnerado ese, que se haya podido acceder a su información de salud, que de todas maneras es privada. ¿Qué cosa podrían hacer ellos de repente en contra de la clínica o de la organización a la que pertenece esta clínica? Iniciar una acción de protección de datos personales por vulneración a los datos personales ante la autoridad de datos personales. Entonces, es un procedimiento administrativo que podemos hacer cualquier persona. Eh, sí va a ser importante ver cómo ha sido la gestión de prensa. Pudieran decir que había una revelación de información de prensa, pero ahí creo que es más débil el caso en la medida que hay el interés público y pudiera utilizarse. Y porque si se malutiliza también esa excepción, también pueden afectar a casos legítimos. Acuérdate el caso, que a la gente de ojo público le quisieron bloquear de justo revelaciones que habían hecho por un tema de protección de datos personales, tratando de afectar la libertad de expresión. Entonces, es una delgada línea la que hay que proteger, pero evidentemente la entidad, la clínica, tenía que tener responsabilidades del cuidado de la información. Claro, es que la brecha más débil siempre es la brecha humana. Y aquí fue alguien tomando una foto porque dijo, debe ser importante. Bueno, será importante, pero vas a tener una sanción. Perder tu trabajo, afectar a la compañía donde estás, diversidad de cosas que van a ocurrir. Claro, claro, porque no solamente es que se afecte a esa persona, sino que indirectamente le está, o directamente en realidad, le está haciendo un daño a su organización, Claro que porque sí. ya va a perder credibilidad, como dices. Además tiene un Y contrato firmado con confidencialidad, acuerdos de seguramente. protección de datos. Ciertamente que vamos a ver qué es lo que hace la autoridad y la empresa, ¿no? Eric, una última pregunta, Sí, claro. solamente para redondear el tema y sobre todo para que la gente entienda por qué es importante esto de la protección de datos. Estamos bombardeados desde hace años de estas llamadas de números desconocidos que te dicen, oye, por si acaso no has pasado a recoger tu premio de una estadía o de un pasaje y de no sé qué, y cuando tú escarbas un poquito te dicen, no, es que usted ha salido favorecido de un sorteo. ¿Qué sorteo? No, por usar sus tarjetas de crédito. ¿En dónde? En establecimientos. No, no tengo tarjeta de crédito. No, pero sí, te ponen mil excusas Sí. para justificar cómo es que tienen tu nombre, porque te llaman mencionando tu nombre y tu apellido materno y paterno, tienen obviamente tu teléfono, y si ya tienen eso, probablemente tengan tu DNI, tengan tu dirección y todos sus demás datos. Y cuando nos vemos expuestos a ese tipo de situaciones, la mayoría de personas decimos, bueno, ya tiene mis datos, bueno, ya fue, y lo damos como algo que sucede y algo que es normal,
pero no debería ser así, ni tampoco deberíamos permitir que siga sucediendo, ¿verdad? Es más complejo. Si alguien ha pasado por Wilson con Uruguay, pues acceden a base de datos de todo. Y Wilson, Uruguay, queda a 2 cuadras de la División de Delito de Alta Tecnología, 2 cuadras de la RENIEC, 2 cuadras de la SUNAT. Pues ciertamente que está en el medio de los lugares de las entidades que normalmente deberían resguardar y velar por esta información. Y no ocurre así. El problema es muchísimo más profundo, porque mucha gente extrae información como una compensación de pago cuando se va de su trabajo, o simplemente la entrega, o hay filtraciones, como también ha habido en algunas instituciones. Es grave. La autoridad de datos debería tener mayor cantidad de gente y mayor cantidad de recursos para poderse dedicar a estos temas, pero también falta una creación de una cultura de protección de datos y de ciberseguridad desde las escuelas. Y esto lamentablemente no ocurre. El Estado peruano no invierte en este tema, que ayudaría a paliar un poco el problema de fondo, que es que no se sabe que nuestros datos personales finalmente son activos y es dinero. Es dinero que finalmente nos va a afectar de una manera u otra. Perfecto, Eric. Oye, muchísimas gracias. Y no sé si quieras compartir con las personas que están viendo, que están escuchando esto, de repente, no sé si tu cuenta de redes sociales o de repente que sigan el sitio de Evis, no sé. Cuéntanos No, dónde pueden encontrar más información relacionada o tu ¿cómo es? Teléfono estudio, para lo que contratos. quieras. Teléfono para Teléfono de contratos. contratos, Yo, efectivamente. @Coyote Gris en Twitter, y creo que ahí normalmente divulgo mucha información y puede ser de utilidad para todo lo que hacemos, y de ahí pueden encontrar. Además hay diversidad de gente que trabaja este tema, pero nada, creo que con eso, con mi cuenta de Twitter @Coyote Gris es más que suficiente. Listo, Eric. Muchísimas gracias. Un gusto siempre, Bruno. Cuídate un montón. Chao, chao.